Buenas tardes a todos. Esta es una conversación que vamos a tener sobre un libro que yo he buscado en Guatemala durante muchos años y nunca había encontrado. Un libro sobre el sol. Miren, aquí lo estoy mostrando. Se mira un poco aquí tal vez se vea mejor. Es un libro sobre el sol. Durante muchos años yo busqué un libro sobre el sol en las diferentes librerías acá en Guatemala y no lo encontré, ni siquiera en otro idioma, ni siquiera por un autor de otro país. Y sin embargo, hoy tenemos un libro sobre el sol en español, hecho por un autor guatemalteco que está conmigo esta tarde, el ingeniero Carlos Polo Kosic. Bienvenido, Carlos. Es un gusto platicar con usted y un gusto presentar su libro, que maravillosamente aquí está ilustrado en la portada, que tiene una portada Buenas muy tardes. bonita. Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por la oportunidad que me da de poder hablar sobre este libro. Pues realmente se hizo como una herramienta y como dice, no la pasta, sino una de las hojas internas, son apuntes para aficionados a la astronomía. Ciertamente, como usted dice, pues encontrar este tipo de información, sobre todo con la calidad con que fue impreso, porque digamos es papel bond y tiene figuras a color, no es posible encontrarlo. Es decir, hay libros que probablemente se refieran al tema, pero son libros antiguos y las figuras, pues, por ser en blanco y negro, no son explicativas, de tal manera que quisimos de alguna manera llamar la atención con esa fotografía del sol en diferentes longitudes de onda en la pasta, que obviamente pues es tomado por el satélite SDO, que observa constantemente el sol y es muy representativo de todas las imágenes que se pueden obtener por su visualización permanente. Oh, no. Muy bonito y muy vistoso. Le da mucha vista al libro. Cuénteme cómo es un libro de 273 páginas que habla sobre el sol de diferentes aspectos sobre el sol, sus fenómenos energéticos, cómo se formó el sistema solar. Cuénteme cuál es la inquietud que hace que este libro nazca. ¿Por qué hace este libro? Vale, pues la verdad, Edgar, es que hay que comenzar diciendo que el sol es la única estrella cercana que conoceremos. Entonces, como dependemos en nuestra vida diaria de él, creo que vale la pena dedicarle, eh, eh, digamos, tiempo y recursos para que sea del conocimiento de, obviamente, no solo de las personas a las que les gusta el tema de la astronomía, sino también del público en general, porque realmente si no es así, pues sale el sol, se mete el sol, pasan los años y da igual. Pero realmente, como repito, es una estrella como tantas que vemos en las noches, en las noches despejadas, y por ser la más cercana a nosotros, pues en base a ella se ha estudiado y se ha desarrollado todo el conocimiento que la astrofísica tiene a la fecha y que ha derivado en el estudio de estrellas más voluminosas y también más pequeñas. El origen de la inquietud que tuvo como base el desarrollo fue un trabajo final de tesis en maestría de astronomía y astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia, trabajo el cual se desarrolló en el tema de las protuberancias solares,
uno de los fenómenos que se suceden en la atmósfera solar. Entonces, queriendo luego de ese trabajo profundizar más en conocer el Sol y sus fenómenos, se tuvo la oportunidad también de dedicar un par de años a la búsqueda y revisión de literatura especializada, lo que se refleja en las más de 20 páginas de referencia bibliográfica que acompaña el libro. Realmente la bibliografía al final consta de 23 páginas. En cada página hay entre 12 y 14 referencias para todos los gustos, porque todo es referencia científica. Toda esa bibliografía fue revisada y se escogió la que realmente tenía un lenguaje que fuera asequible a los aficionados a la astronomía, porque obviamente pues al no tener la base de astrofísica hay algunos textos bastante complicados y otros que ya tienen información muy antigua. Y entonces toda la bibliografía que se consultó está ahí. Sin embargo, hay unas que tienen incluso las páginas que se consultaron y esas fueron las que se utilizaron en la redacción del libro. Entonces, digamos, el libro es una recopilación histórica ordenada de las investigaciones de científicos dedicados a la física solar, llevada a una exposición para aficionados. Como tal, no es una novela y realmente contiene palabras y términos que, si bien es cierto, pueden parecer dificultosos, todos tienen su significado al alcance. Algunos de ellos se pusieron como notas de pie y otros pues realmente en una, ¿qué le dijera? En un diccionario referido a la astronomía, todos tienen su significado a la mano. De lo contrario, los trabajos se vuelven demasiado largos y la intención no es complicar a las personas, sino probablemente haya párrafos o palabras que haya que leer 2 veces mientras se busca su significado, pero todo está a la mano, no son términos que no se encuentren. Entonces, esa fue la inquietud del haber dedicado un par de años a recopilar esa información y ponerla en blanco y negro para que quede como vestigio de esa inversión de tiempo y conocimiento. Hay algo que llama la atención y es algo muy básico. Empecemos con algo muy básico. Muchas personas observan las estrellas en la noche y el sol lo tienen como algo aparte, ¿verdad? Y usted mencionó, es la estrella que tenemos cerca y que siempre tendremos, probablemente la única que tendremos cerca. Seguro. Entonces, es importante que usted aclara ahí que el sol es una estrella, ¿verdad? Porque empezando por ese conocimiento básico que algunas personas tienden a tomar como dos cosas diferentes. Dice, ojalá pudiéramos ver a una estrella de cerca algún día y tal vez están siendo bañados por el sol y lo toman como que fuera otra cosa distinta. Y en realidad es una estrella, como usted dice, bien dice, y es la que tenemos oportunidad de estudiar. ¿Es correcto? Correcto. Es correcto y yo lo que veo es que de alguna manera hay que regresar un poquito al tema de la visualización del sol. Definitivamente es muy peligrosa. Las civilizaciones antiguas tienen registro de su visualización en su salida y su escondida, o mejor dicho, en su orto y ocaso, cuando están sucediendo en ese instante
a través de toda la longitud de atmósfera que recorre la luz, esa luz anaranjada de alguna manera permite visualizarlo, pero al poco tiempo ya es esa luz blanca que nosotros vemos a María, es muy peligrosa para su visualización. Entonces, las personas, y me incluyo hasta hace cierta cantidad de años, pues daba igual, ¿verdad? Ya salió el sol, incluso cuando uno va dirigiéndose al trabajo, le pega la luz enfrente, le estorba para lo que es la conducción, y entonces uno pone los aditamentos que tienen los vehículos para taparlo, y así se pasa la vida. Sin embargo, en las noches, cuando uno sale y las nubes no estorban o no hay lluvia y se ve esa iluminación que obviamente todo tiene su nombre y todo tiene su ser, uno no se da cuenta que el sol es exactamente lo mismo que esas estrellas que vemos de noche, pero que lo tenemos a la mano todos los días, y que si no fuera por él no habría vida ni habría absolutamente nada en esta tierra. Entonces son conceptos de cuándo observar unas, cuándo observar la otra, pero sí es peligroso realmente, porque nadie va a buscar el sol cuando está la noche, pues, o sea, como se decía en la literatura maya, el sol se dirige hacia el inframundo y no lo Sí. podemos ver más que con los planetarios virtuales. Podemos identificar por dónde va y dónde está, pero obviamente no tenemos su efecto en la noche, lo que nos deja la particularidad de observar ese mundo de estrellas del cual forma parte. Correcto. Y solamente a través de los planetas que reflejan su sol, podemos podemos ver su reflejo en la noche, en la luna o en los diferentes planetas, ¿verdad? Que realmente, como no Exactamente. tienen luz propia, pues están reflejando la luz del sol. Es algo interesantísimo. Y no en balde el sol fue catalogado como un dios Todas las por civilizaciones, las civilizaciones. todas lo tenían como un dios, ¿verdad? Y conocían muy bien su movimiento, y conocían muy bien que le servía para su sostenimiento agrícola. Es fabuloso lo que probablemente las civilizaciones antiguas le dieron más interés que lo que nosotros hoy en día le damos, Sí. desafortunadamente, ¿verdad? Pero es así. Es decir, cuando ya tenemos aparatos como los telescopios terrestres, los telescopios espaciales, pues ellos que lo observen y que nos manden los resultados, pero cuando eso no existía, la observación de su recorrido, de sus horarios, de su desplazamiento entre solsticios, todo eso le daba a la gente no solo un conocimiento del sol, y por eso era tan importante que para ellos era una especie de Dios. Y por eso lo seguían y lo querían tener bien controlado en dónde estaba en cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí, porque ya ve usted que el calendario solar pues lo tenían bien controlado, civilizaciones que trabajaron decimales, otras que no trabajaron decimales, como la de los mayas, pero que incluían al cero dentro de su calendario, dentro de su numeración, dentro de sus matemáticas, y realmente hacían los ajustes necesarios para lo que podría ser los 365 días más las 6 horas anuales que redundan en un año bisiesto. Todas hacían los ajustes necesarios de una manera o de otra, porque se daban cuenta que si no lo hacían, su movimiento les retrasaba sus tiempos, y eso para ellos era muy importante. Justamente ayer me enviaron una fotografía del sol metiéndose en el mar, y cuando ya está a la mitad se nota una mancha solar a simple vista. O, bueno, salió en la fotografía, lo cual probablemente permitía
ver la mancha a simple vista. ¿Cree usted que los antiguos hayan podido ver manchas solares en esos momentos para poder saber que tenían alguna, el sol tenía manchas? Sí, estoy totalmente seguro que así fue porque estoy trabajando en un segundo libro que se refiere a la astronomía maya en la época prehispánica y tuve la oportunidad de encontrar dos catálogos, eh, digamos que contienen la información de las civilizaciones asiáticas, reflejando específicamente la visualización de manchas al amanecer o al atardecer sin necesidad de telescopio, porque en esa época no había el tal telescopio hasta la época de Galileo, que se empezaron a usar los telescopios y a poner filtros para observar el sol. Pero antes de eso todo fue a simple vista, con el consiguiente riesgo de que dependiendo de la hora de observación se podían las personas quedar ciegas. Pues. Pero definitivamente hay registros de las civilizaciones asiáticas y la intención en este otro libro que le menciono es ver la posibilidad de que los mayas también observaron esas manchas solares y lo reflejaron en su arte. Pero digamos, de ese libro ya hablaremos en unos meses. Eso, por eso preguntaba, porque tengo entendido que aparte de ver el sol como un astro, eh, y de una forma astronómica totalmente, también está haciendo estudios de cómo las civilizaciones antiguas, como los mayas, veían al sol y podían hacer esas observaciones tan precisas. Ah, tengo una pregunta con relación a las manchas. En el capítulo 2 de su libro, usted habla de las manchas solares y son eventos relativamente, no podría decirles tal vez misteriosos, pero sí, porque ya se conocen, que aparecen y que tienen un ciclo, pero sí son eventos, no sé si usted está de acuerdo en que no son totalmente conocidos hasta la fecha, o sí se conoce todo el mecanismo y qué es exactamente la mancha solar. No se conoce todo el mecanismo de lo que sucede, Edgar, porque, digamos, tenemos probablemente 2 siglos de estar registrando lo que es el aparecimiento de las manchas solares y el establecimiento de del ciclo solar. Y usted mencionó algo muy importante hace un momento al respecto de que recibió información de alguien que cuando estaba el sol a la mitad pudo haber visto manchas. Es totalmente factible. Si usted consulta los sitios que reflejan la visualización permanente del sol, hoy por hoy se va a dar cuenta que hay bastantes manchas solares en la superficie solar que se observa, si llamamos superficie a la fotosfera, ¿verdad? Lo cual es totalmente gaseoso, pero ahí es donde cabalmente aparecen las manchas solares y estamos en el preciso periodo que comenzó en diciembre de 2019, enero 2020, donde estamos comenzando el ciclo 25, que se le llama. Los ciclos más o menos tienen un promedio de 11 años. Y a partir de diciembre del 2019, enero 2020, empieza a subir la curva del conteo de manchas solares hacia lo que se llama el punto máximo, que dentro del ciclo de 5 años, este se puede presentar a los 4 años, se puede presentar a los 5 años, y luego después de alcanzar el máximo, empieza a bajar para encontrarse con la interacción de un nuevo ciclo al llegar a su punto mínimo. Pero es en esta etapa, yo le diría los años 20, 21, 22, 23 y muy probablemente el 24, cuando vamos a observar una actividad solar debido al magnetismo que se manifiesta por medio de las manchas, bastante activo. De esa cuenta, no sé si usted se ha enterado, definitivamente que sí,
ha habido unas fulguraciones solares o flares, como se les llama en inglés, en los últimos días que han alcanzado la magnitud de la clasificación X, que es la más alta. Hubo una hace 2 días que alcanzó una X 1.98 y todo eso hay sitios que lo anuncian como, digamos, tomen nota porque ese tipo de emisiones, ese tipo de estallidos de plasma pueden llegar a afectar las comunicaciones y otros sistemas electrónicos que se usan actualmente para la comunicación. Así es que totalmente válido que pudieron haber observado manchas solares en esta época. Y cuando habla usted de fulguraciones tipo X1 o similares, ¿es porque el Sol así se comporta? ¿Así es como trabaja el Sol? ¿O es porque el Sol, como algunas personas temen, está teniendo algún tipo de mucho más actividad por algo desconocido? Yo le diría que está en su fase normal, porque si se estudian los 24 ciclos anteriores, se va a dar cuenta que hay mucha variación y 24 ciclos no son suficientes para fijar periodos más allá de los 11 años, que pueden ir en mínimo 9, en máximo 13 o 14, y por eso su promedio es por 11, pero se está comportando normalmente. Yo le diría que el año 22 fue bastante elevado en la manifestación de estas fulguraciones, porque se puede ver en los sitios de registros que la columna que se manifestó en una combinación de todo tipo de fulguraciones, porque están catalogadas de las menos influyentes a las más influyentes, fue bastante alta. Entonces, si así va a ser la cosa, los siguientes años puede ser un ciclo bastante activo. Correcto. Y estos ciclos, Carlos, el que más se conoce es este ciclo de manchas de 11 años o de 22 años, depende de cómo lo quiera ver, en donde se mancha un periodo de tiempo y después pierde manchas o bajan considerablemente. Sí, como le decía, los primeros 4 o 5 años son bastante manifiestos, luego empieza a bajar la curva porque la cantidad de manchas disminuye. Eso no quiere decir que no pueda haber estallidos de masa coronal o fulguraciones serias, pero digamos, donde más se representa eso es en la subida hacia el punto máximo del ciclo. Los pronósticos del ciclo 25 es que va a ser muy similar al 24. El 24 no fue muy productivo, pero yo le diría que el resumen del año 22 ya incluso pasa muchos de los años del ciclo anterior en manifestación magnética. Ahora, ¿hay más ciclos en el Sol que no conozcamos o que tengamos algún tipo de hint de que sí existen y que tal vez porque tenemos poco tiempo de estarlo observando no los hemos encontrado? Básicamente es este ciclo de 11 años de las manchas? Bueno, ese es digamos, el ciclo de 11 años, como usted bien lo dijo, o 22, digamos, la manifestación magnética de los 2 hemisferios del Sol a los 11 años cambia, porque lo que era positivo en el hemisferio norte ahora es negativo en el sur y viceversa. Pero refiriéndonos a la duración de los ciclos, hay estudios que se refieren, por ejemplo, aparte del de 11 y del 22, hay gente que ha asociado ciclos de 90 años, como el de Gleisberg, que se menciona también en el libro, pero digamos, como le mencionaba, en los 24 ciclos que han pasado, no se puede tomar una determinación de que realmente pueda llamarse a un ciclo de 90 años como algo establecido y que se refleje dentro de la actividad del Sol. Recuérdese que realmente yo como lo veo ahorita,
es que no todos los fenómenos están estudiados, comprendidos y establecidos. Entonces todo esto nos puede dar sorpresas, porque así como pronosticaron que este ciclo iba a ser como el 24, nos podemos llevar la sorpresa de que no necesariamente es así. Entonces todas esas predicciones en una bola de plasma donde se está fusionando elementos químicos y sobre todo la actividad de la capa convectiva donde se dan las manifestaciones que luego se reflejan en la fotosfera, no son para predecir algo fijo. Es decir, podemos estimar qué o podemos pensar qué, pero no podemos establecer que así se va a dar. ¿Cómo es posible entonces que exista vida en un planeta que es el tercero, teniendo estas ráfagas, estos bombazos que nos tira el sol tan energéticos de radiación, partículas altamente cargadas? ¿Cómo es posible que podamos estar nosotros acá si tenemos Bueno, enfrente? la ventaja que tiene la Tierra, por decirlo así, porque no todos los planetas tienen atmósfera, pero la atmósfera nuestra, la magnetosfera, nos protege de todos estos tipos de radiaciones y digamos, es como un frente que le hace a estas emisiones. Sin embargo, no estamos libres de todo eso porque las líneas de conducción llevan estas partículas a que algunas penetran dentro de los polos, que son las áreas menos protegidas, y eso es lo que se manifiesta como las auroras. Y las auroras a veces están en latitudes muy bajas. Por ejemplo, hay menciones que en México se han visto auroras, y ahí imagínense que, por ejemplo, Yucatán está a una latitud de 20 grados. Nosotros aquí estamos a 14, Tikal está a 17, pero ya estar hablando de Yucatán, más o menos, si se proyecta la línea, puede ser que México esté en la misma latitud. Entonces, dependiendo de la magnitud de la emisión de esos componentes de los átomos, podría llegarse a ver a esas alturas, pero también si se ven a esas alturas, la propuesta de afectación de la tecnología a nivel de los GPS, de las comunicaciones, de los vuelos internacionales, sobre todo los que toman la ruta cercana a los polos, ¿verdad? Por la rotación esférica, que no es en línea recta que se va un avión, sino es siguiendo la curva esférica de la Tierra. Todo eso se ve afectado. Y hay eventos como el de 1859, que usted bien lo conoce, que realmente pues tal vez no existía la tecnología de hoy en día, pero causó bastantes problemas, incluso en las líneas de conducción de agua potable, porque lo que había ahí era material ferroso y se afectó con ese tipo de cosas. Esperamos que no sea para llegar a esos extremos, pero sí se pueden dar. Estamos hablando del efecto Carrington, ¿verdad? Del evento Carrington. Sí, del evento Carrington, sí. Y usted trata en su libro, en el capítulo 5, de las relaciones del Sol y Tierra, y precisamente habla de todos estos efectos que puede tener el clima espacial en la Tierra. Pero, ¿qué es el clima espacial? Bueno, el clima espacial, yo le diría que en lo que a nosotros respecta en el sistema solar, es lo que origina el Sol, porque la influencia del Sol llega hasta el último planeta del sistema solar y más allá. Es tanto más que realmente pues la influencia de la gravedad del Sol es la que atrae los elementos fríos que están concentrados fuera del sistema solar, dentro del sistema, pues me refiero fuera del sistema solar a nivel órbitas de planetas, pero esos cinturones que contienen los cometas también están influenciados por la gravedad del Sol y dependiendo de las influencias que haya de estrellas lejanas con su gravedad, esos movimientos son los que disparan los cometas
para venirse en sus respectivas órbitas, sean coplanares con la eclíptica o no, para pasar atrás del Sol en su perihelio, y algunos de ellos son destrozados, otros no. Pero esa influencia del Sol, lo que le quiero decir es que al menos al cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno, llega la influencia no solo de su gravedad, sino también del viento solar. Ese viento solar es el que ocasiona el clima, y ese clima es el que afecta a todos los planetas, y es el que se supone que arrasó con la atmósfera de Marte, por ejemplo. ¿Por qué es que Marte no tiene agua? Pues porque la influencia del viento solar a través de tantos millones de años hizo que se secaran las fuentes o que quedaran escondidas donde no les puede afectar en la superficie. Pero nosotros aquí en la Tierra sí tenemos la suerte de tener una magnetosfera fuerte, que a veces la capa de ozono, que a veces pues la penetración por los polos, todas esas son cuestiones mínimas, porque si estuviéramos sin atmósfera, pues nosotros ya no estaríamos contando el cuento. Este libro, ¿a quién va dirigido? ¿A quién usted pensó que debe leer este libro? Estudiantes, doctores en matemáticas, ¿a quién va dirigido este libro? Pues yo creo que como el libro es recopilación, digamos, histórica de lo que es el Sol en su estructura interna y en su atmósfera, siento que va dirigido a los aficionados, Edgar. Realmente para doctores en física y eso, pues ellos, no todos, porque hay doctores en física que no son especialistas en el tema del Sol, eso hay que reconocerlo, pero digamos a los que trabajan la astrofísica solar, para ellos esto es pan comido. Entonces, sí siento que a mí me es simpático porque hay amigos que tienen el libro y que me cuentan que leyendo el capítulo 1 con la estructura han tenido que leerlo más de 2 veces porque hay palabras que no se entienden, y realmente es cierto. Cuando uno empieza a manejar el léxico de la astronomía, tal vez le es más común, pero y a los que ya lo saben, pues obviamente les va a ser más fácil, pero a los que no, sino que realmente quieren enterarse qué es el Sol, pues les va a costar un poco más, pero tampoco es un lenguaje que, como les repito, no pueda ser entendido, o por lo menos dejar la inquietud de averiguar los términos, ¿verdad? Yo creo que el tema principal es compartir los conocimientos, porque si uno se dedica a hacer un trabajo, digamos, de estudios superiores, y se queda en unas cuantas hojas dentro de la computadora, pues no está colaborando a transmitir este conocimiento. Entonces hay que compartirlo. Como hablábamos con usted al principio, no hay libros en el mercado que toquen este tema, y sobre todo en español. Y si hay, pues ver las figuras en blanco y negro no tiene ninguna gracia, porque todo eso es muy representativo, y los colores, si usted quiere, pues son colores que se les da para una representación más visual, pero son muy importantes para hacer la diferenciación de una cosa y otra. Esto, digamos, entonces en el mercado, y sobre todo en castellano, que refieran el estudio. Por Vemos eso le unas decía, gráficas a color. por ejemplo, eso que usted está mostrando es un estallido de una fulguración, y después viene lo que es la eyección de masa coronal. Si usted eso lo pone en blanco y negro, pues realmente no le dice mayor cosa, ¿verdad? Aunque lo esté viendo un satélite con coronógrafo, pero no le dice mayor cosa. Entonces, el tema es que digamos, este libro, como repito, no tiene toda la información de los fenómenos solares. Mi intención en un futuro
es hablar de todo lo que pasa en la atmósfera a partir de la fotosfera, como son las fulguraciones, como son las protuberancias, como son las eyecciones de masa coronal, que creo que vale la pena tocar, porque eso sí influye en el clima espacial y nos llega directamente. Las reacciones internas en el Sol, pues lo que nos llega es la luz, pero todas estas manifestaciones, o las manchas que las podemos ver a través de un telescopio, y identificar que estas manchas se dan en el ciclo de esta forma y que dura tanto, pero ya todo lo que nos llega lo quisiera tratar en un segundo tomo. Sin embargo, por ahora, lo que está ahí representado, en una parte al menos, son los fenómenos que se suceden en el Sol y sobre todo la influencia que su actividad tiene en el ser humano. Es el conocer hasta dónde va la ciencia, cómo se suceden estos fenómenos y cómo nos afectan en la Tierra. Por otro lado, digamos que el conocer los diferentes puntos de vista en cada tema, eso, por ejemplo, es la representación de un satélite, sí, ¿verdad? Con sus componentes y con, digamos, ese está especializado en la espectroscopía, que a los científicos les dice, al observar el Sol, de qué componentes químicos está compuesto y cómo se afecta en sus diferentes fases. Digamos, lo que se trató también de hacer en el libro es que un tema muchas veces está tratado con lo que dicen diferentes autores, y no es que se esté repitiendo lo mismo, simplemente se hizo para que el lector tenga en cuenta los diferentes conceptos científicos que se dan sobre el mismo tema, ¿verdad? Entonces, el tema del libro es una recopilación histórica ordenada de las investigaciones de científicos dedicados a la física solar, llevado a una expresión para aficionados a la astronomía. Y digamos, ¿qué más se puede saber? Bueno, lo que le mencionaba de los fenómenos energéticos que nos llegan y nos influyen a nosotros, vale la pena hacer una recopilación de esa literatura también para llevarla a los aficionados a la astronomía. Y digamos, el libro pues va a servir para divulgación, va a servir también para enseñanza, porque se está por comenzar en una de las universidades del país un diplomado de astronomía avanzada, donde uno de los módulos es la astronomía solar. Entonces ahí también se va a tener el tema o la oportunidad de poder llevar esto a más gente que quiera realmente conocerlo en todas sus manifestaciones. Y digamos, del contenido del libro, son 6 capítulos donde se han incluido temas relacionados con la formación y características del Sol, manifestaciones de manchas solares, determinación del ciclo, el clima espacial, las relaciones Sol-Tierra, la observación del Sol, muy importante, que como hablábamos hace unos minutos, se ha podido dar en la era pretelescópica y la era telescópica, por decirlo así. Entonces, en el desarrollo de cada capítulo, aparte del texto, se incluye una serie de figuras y tablas que fueron identificadas como sucede en un artículo científico y numeradas correlativamente para hacer referencia a ellas dentro del texto. En el capítulo 1, por ejemplo, se trata lo relacionado con la creación del sistema solar a través de la formación de una nube de gas y polvo y su posterior condensación, que por cierto han identificado a través de telescopios que así es como se está dando la creación de estrellas, dando paso esto a cuando ya está establecido la reacción nuclear por el calentamiento de
de los elementos, sobre todo del hidrógeno. Entonces esas reacciones son las que empieza a emitir luz, las estrellas, y lo que queda a su alrededor en la nube molecular ya son elementos que dan lugar a la formación de planetas. Y obviamente siempre bajo la influencia de la radiación solar. Se analizan las propiedades del Sol en este capítulo, la estructura interior, la atmósfera solar, la rotación de las diferentes capas del Sol, porque es una bola de gas, es una bola de plasma, y cualquiera podría creer que la rotación es como se da aquí en la Tierra, pero no. Dependiendo de la latitud, a partir del ecuador, las capas rotan con mayor cantidad de días, o sea, donde menos días se toma es en el ecuador. Entonces, todo eso se trata ahí, y también se trata, después de la formación de una estrella, su evolución y su futuro, porque el Sol, pues, tiene su vida contada, como dice el término, ¿verdad? Y después de ciertos miles de millones de años se va a morir, o va a desaparecer, o ya no va a ser importante. Y mientras tanto, pues el sistema solar va a sufrir mucho. En el capítulo 2, digamos, se desarrolla el tema de las manchas solares, fenómeno que manifiesta la fase del ciclo solar en la que se encuentra el Sol en determinado momento. El origen de las manchas, su medición, su estructura, su morfología, sus propiedades, su clasificación, su formación, crecimiento y desaparición, la presencia de manchas y su clasificación y numeración en las regiones llamadas activas y su identificación. En el capítulo 3 ya se pasa, sabiendo de qué son las manchas, a lo que es el ciclo solar y sus características, origen, manifestaciones, los puntos máximos y mínimos, el periodo de amplitud, o sea, la amplitud en un ciclo se da por el número de manchas que se observan, ya sea diaria, mensual o anualmente. La forma del ciclo, que no todos son iguales, latitudes en las que se presentan las manifestaciones, los hemisferios activos. Me refiero a que, como le decía hace unos minutos, ahora uno ve el Sol y hay más manifestación en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y a través de los ciclos que han pasado anteriormente, ya se ha identificado qué hemisferio ha dominado en qué ciclo, o por lo menos en qué etapa del ciclo. Entonces, digamos, se ven las leyes más importantes en este capítulo 3 que definen el ciclo solar. Los diagramas de mariposa, por ejemplo, que son muy importantes como resumen de lo que ha pasado en las alas de la mariposa, son muy significativas en cuanto a la interpretación del momento en que se está en qué ciclo. En el capítulo 4 tenemos el tema de la influencia del Sol en la Tierra, describiendo las capas de la atmósfera, por ejemplo, la actividad en la estratosfera, la emisión de rayos ultravioletas, el ozono, el agujero de ozono, la diferencia entre radiación e irradianza, la radiación cósmica, el viento solar, la magnetosfera, el medio interplanetario, las auroras. En el capítulo 5 tenemos esa relación Sol-Tierra y los efectos en el clima, cómo influye la dinámica del Sol en la Tierra, cómo influye las manchas solares cuando se están manifestando en ese clima o en esa relación Sol-Tierra, la temperatura en la Tierra durante el ciclo, que esto hay que distinguir y hay mucho que hablar porque la gente cree que el Sol es el causante de la variación en el clima que se está dando con todos esos desastres, y la verdad es que no es así, porque la variación de emisión de energía del ciclo máximo al ciclo mínimo es un porcentaje insignificante. Claro que se dan manifestaciones de otro tipo, como lo que son las fulguraciones y las
las emisiones de masa coronal que se dan más en el periodo de subida que en el de bajada. Pero de eso a que el sol sea el causante del clima hoy en día, nada que ver. Y Sí. ese es un tema que pudiera ser hasta, le diría yo, de una investigación para escribir un libro o para un tema de tesis, porque realmente hay mucho que hablar sobre esto, ¿verdad? Aquí no quisimos entrar en el tema de meternos al clima, porque es otro tema totalmente diferente, influyente, pero en el cual el sol no es el causante, ¿verdad? Somos nosotros los que con nuestras emisiones de calentamiento estamos ocasionando esos problemas, pero tampoco se tocan aquí eso. Eso es específicamente lo del sol. Y digamos, también se ve por qué se mantiene la tierra caliente, porque la tierra podría ser bueno, dependiendo obviamente, cualquiera que viva en latitudes de 40 grados podría decir, porque no se viene aquí y pasa el frío que nosotros pasamos. Usted está ya en una latitud cálida, pero podría ser mucho peor. Entonces, y en el capítulo 6 se ven temas relacionados con la observación del sol antes y después del telescopio, con las observaciones orientales y occidentales y instrumentales, y digamos destacando la historia de las observaciones telescópicas con el tema de actualidad de observaciones espaciales, incluyendo satélites en el espacio, algunos cuya vida útil ya terminó y los otros pues que están vigentes, y los observatorios en tierra que cada vez se están haciendo más grandes. Hay un observatorio en Hawái ahorita con un digamos espejo de 4 metros de diámetro que les permite observar hasta los gránulos de la fotosfera y cómo van digamos su ciclo de vida y todas sus manifestaciones, como que lo tuviera uno enfrente. Pues entonces hay también observaciones del sol a través de globos, instrumentación de radio, pero siempre va a quedar la pregunta de qué falta saber sobre el sol, y estoy casi seguro que hace falta mucho. Y aquí en este último capítulo está muy bonito porque habla de muchas misiones espaciales. ¿Qué opina de la misión Parker? ¿Es una misión que está aportando mucho conocimiento sobre el sol? La misión Parker, pues como se sabe, está utilizando siempre la acción gravitacional de Venus para darle cada vez más impulso a la nave. Yo podría decir que dentro de las naves que han sido enviadas al espacio, es la que está viajando a mayor velocidad que cualquiera. Pero lo que pasa es que tiene su razón de ser, porque en sus últimas fases de vida va a llegar a estar como a 6 millones de kilómetros del Sol, o sea, mucho más cerca que lo que está Mercurio. Y si no va a cierta velocidad y no protege, digamos, su estructura, pues realmente no nos va a poder dar ninguna información. Entonces, creo que todo esto tiene lógica y definitivamente sí está dando información. Ya hay manifestaciones de observación del viento solar. El viento solar que se clasifica como rápido, que se clasifica como lento, dependiendo en qué zona del sol se dé, pero como mencionaba hace unos minutos, el viento solar es tan importante que llega hasta los confines del sistema solar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está estudiando el Parker Solar Probe, y ahorita está complementado por la observación del Solar Orbiter, que es de la Agencia Espacial Europea, que lo pusieron a funcionar, digamos, en una órbita diferente a la del Parker, porque está basada su actividad, a pesar de estar más lejos su órbita que el Parker, observando los polos. Y es que en los polos solares se dan bastantes manifestaciones de agujeros coronales y de situaciones que tienen que ver también con el ciclo solar, que tampoco están estudiadas. Entonces creo que la combinación de ambas
misiones va a ser muy importante para seguir conociendo el sol. Carlos, yo creo que mucha gente va a estar interesada en este libro, aunque no sea aficionado a la astronomía. ¿Qué puede hacer una persona para conseguirlo? ¿Va a estar en las librerías o se comunica algún número de teléfono? ¿Qué puede hacer una persona que quiere un ejemplar? Estamos tratando de llevarlo a las librerías que se interesen en el tema, pero mientras tanto, yo le diría que cualquier información puede ser consultada inicialmente a los teléfonos 2361, 0222 o 23, donde se les indicará, según su requerimiento, a dónde se pueden dirigir. Ah, magnífico. Ok, como queda grabado, pues ahí está ya grabado el número de teléfono donde usted puede llamar para saber cómo conseguir un ejemplar, cómo comprar un ejemplar de este libro, que realmente es un libro muy completo por todo lo que hemos oído y recorrido en esta oportunidad. El contenido que tiene es un contenido que prácticamente lo más importante está resumido aquí. Y realmente es como un compendio. Lo único que me pone triste es que el sol tiene sus días contados, como lo dijo Carlos, tiene sus miles de millones de años contados, así que no es para preocuparnos, pero sí va a llegar un momento donde ya no siga más. Así Yo, que tenemos, yo como lo veo, Edgar, es que, digamos, usted y yo no nos debemos de preocupar porque vamos a tener nuestro solito todos los días durante el garantizado. tiempo que nos quede de vida y garantizado. Sí, Realmente es increíble, yo no sé si usted lo ha visto de esa forma, ver cómo a pesar de lo potente y de lo relativamente cerca que estamos del Sol, cuando hay una, digamos, formación nubosa, nosotros no vemos pero absolutamente nada. Y eso, digamos, es comprender que realmente hay estorbos para que nos llegue la luz solar. Nosotros pasamos una semana sin luz del sol y realmente las personas ya empiezan a manifestarse incluso de diferente carácter, ¿verdad? Y con una ansiedad de sentir el calor. Entonces, sin embargo, pues como le decía, usted y yo tenemos garantizado eso. Ahora, el ser humano en general sí debe buscar a dónde irse, porque tarde o temprano, aunque sean miles de millones de años, esto no es una etapa cortada. Simple y sencillamente el Sol en determinado momento va a empezar a crecer en diámetro en una gigante roja cuando ya sus elementos químicos en el núcleo ya no haya hidrógeno, y entonces ese crecimiento, que aunque se dé paulatinamente, va a implicar que va a abarcar las órbitas de los primeros planetas del sistema solar, y lo que va a pasar en la Tierra es lo que pasó en Marte, pues el agua es lo primero que se va a evaporar y usted sabe que sin agua nosotros no existimos tampoco. Así es que el ser humano sí debe de empezar a buscar a dónde irse. A la velocidad de las naves actualmente hoy lo más que están viendo es llegar a lunas de Saturno y de Júpiter que se cree que tienen una costra de agua líquida, pero digamos estamos hablando de espacios bastante cercanos, y la tendencia del ser humano debiera de ser buscar planetas extrasolares donde, digamos, estrellas como las enanas rojas duran mucho más tiempo que el Sol, aunque la actividad está más cercana, pues, ¿verdad? Por las distancias y por el tamaño de la estrella. Pero ya todos esos son temas que la humanidad tendrá que ir resolviendo. Por el momento, usted y yo conformémonos con que mañana vamos a tener luz solar. muy bien, muchas gracias. Y bueno, con estas visiones del futuro, cerramos esta entrevista que era un review de este libro tan interesante y tan bonito, que es el único libro sobre el Sol, sus fenómenos energéticos, que se puede encontrar hecho por un autor guatemalteco.
un autor que conocimos hoy, que nos ha hablado de su libro, nos ha hablado de la motivación para hacerlo, de lo que contiene, y realmente considero que es una de las mejores adquisiciones que podemos tener en nuestra biblioteca, lo que nos interesa este tema. Y aunque usted no sea aficionado, pues debe ser, yo creo que por cultura general, conocer sobre el sol debe ser algo muy interesante. Así que está invitado a llamar a los teléfonos que ya dijimos para conseguir su ejemplar. Así que le agradecemos a Carlos este tiempo que nos dedicó la tarde de hoy para hablar sobre su libro. Felicitaciones, porque realmente es abrir un nuevo camino en el área de la ciencia en Guatemala. Y esperamos que pronto estemos leyendo su segundo libro también, que es sobre los mayas, que va a estar muy interesante. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Edgar, para agradecerle a usted personalmente, porque no es solo el hecho de esta entrevista para un libro, es que usted ha venido desde hace muchos años fomentando el conocimiento de la astronomía en Guatemala. Yo soy testigo de ello porque fui alumno suyo en la universidad y me parece que usted es una figura clave, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo en la divulgación de la astronomía en Guatemala y pues yo también lo quiero felicitar por eso, porque la labor que hace es titánica, a mí me consta, sus constantes entrevistas, diferentes temas, sus inquietudes que en todo busca el por qué y está bien, hay que analizarlo, aunque no se tenga como en este caso del sol todas las respuestas ya sabidas, pero yo creo que es la manera de hacer investigación y la divulgación que se hace a través de sus cursos, de sus entrevistas, de sus congresos, de sus presentaciones físicas o a través de los medios, de las redes sociales, es fabulosa. Así que aprovecho para decirlo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y gracias a todos por habernos por estar prestando atención a este video. Les deseamos que se sigan entusiasmando con la astronomía y ahora tenemos un libro sobre el sol que podemos leer. Muchas gracias y nos despedimos, Carlos. Buenas noches, Edgar. Muy amable. Muy amable. Hasta el sol de mañana. Saludos.